Isaías 61 al 4 es una escritura bastante victoriosa, bastante triunfante, donde Jehová, hablando sobre el milenio y sobre las cosas geniales que vendrán en esos tiempos, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Esta escritura tan triunfal me recuerda justo al comentario que hizo Estela en esta semana en el canal, que me gustó muchísimo. Ella compartió en un comentario una experiencia personal suya donde iba afrontando dificultades. Cuando mi madre estaba enferma, dijo ella, le pedí a Dios que me ayudara y levantara mis brazos adoloridos para poder ayudarla. Y como el pueblo de Alma, soporté las cargas impuestas sobre mí. No vi ángeles, no vi muchos milagros, pero tuve lo que pedí. Sentí que podía soportar cualquier fuerza y esfuerzo físico, lo que me ayudó a saber que en el desierto se abrió un estanque de aguas cristalinas para mí. Todos hemos escuchado, supongo, todos hemos escuchado la historia de Alma y su pueblo, y pidieron al Señor y Él hizo sus cargas ligeras. También hemos visto esta escritura sobre el milenio, levántate y resplandece, y muchas veces esa escritura nos llega como este aliento parecido a lo que Cristo nos decía, ¿no? Que tu luz alumbre a las naciones, y es esta parte en la que nos sentimos debemos de dar esta excelente impresión a las personas de cómo el evangelio nos da gozo y etcétera, y está bien por ese lado. Pero ¿qué pasa cuando no pasa así? ¿Qué sucede cuando justamente, tal vez no que la vida esté toda gris afuera, pero que de alguna manera, sabes, uno no se siente tan entero por dentro? Creo que he aprendido que está bien en ocasiones no correr tan rápido. Está bien sentirse cansado. Está bien sentirse fastidiado, y está bien en ocasiones no marchar con tanta fuerza como en otras. El darnos cuenta que hay momentos altos y hay momentos bajos en la vida es clave para que los momentos bajos no nos destruyan del todo. Si nosotros nos comparamos con los momentos altos de energía, de ánimo, cuando estamos en esos momentos altos de nuestra vida, claro que esos momentos bajos van a sentirse todavía más bajos y profundos. Pero entender que el alto y el bajo es parte del camino es fundamental. Creo que es lógico ver en otras personas eso, no sé, por ejemplo, en un deporte. Si te gusta el box o los partidos de fútbol, tú puedes notar que los jugadores o los peleadores no pelean con tanta fuerza ni energía al final del partido o en los últimos rounds de la pelea como lo hicieron al inicio. Y eso es de esperarse. Simplemente hay veces en las que ya te estás cansando. Y es lógico ver que la fuerza, el ímpetu e incluso la determinación con la que haces las cosas ya no es la misma. Y muchas veces hemos estado acostumbrados a no como ver ese hecho de frente. Estamos acostumbrados a pensar que no, pues se le echa más ganas, peleas más duro. Y sí, entiendo esa parte de la postura por ese lado. Pero creo que hay otra parte que no comúnmente vemos. Los líderes nos han enseñado en estos últimos días también, o sea, en estos últimos días me refiero a estos últimos tal vez 5 años, cuando las redes sociales han sido un medio tan masivo, nos han enseñado que es importante entender que las redes sociales no reflejan toda la realidad, que solo es un cuadro de esa realidad que es mucho más amplia. Pero la verdad es que ese problema no es de las redes sociales, es el problema de una vida mortal en donde no somos omniscientes. Incluso antes de las redes sociales, lo que conoces de la persona es solo una fracción de la totalidad de la verdad de su vida. Lo que pasa detrás de las puertas de su casa muchas veces lo desconoces. Lo que pasa en su trabajo lo desconoces.
Incluso las escrituras solo son una porción de esos personajes tan maravillosos, fascinantes y a veces también tan destructivos. Solo es una porción. Eso no es un problema de redes sociales, es un problema de la experiencia mortal de no ser omnisciente. ¿Y por qué este problema es relevante ahorita en lo que estoy diciendo? Porque simplemente no vemos todos los conflictos y las imperfecciones de las vidas ajenas. Vamos a la iglesia con nuestras mejores ropas. Plantamos la mejor sonrisa. Pero eso no significa que dentro de las puertas de nuestro hogar o dentro de las puertas de nuestra propia vida incluso, la realidad sea igual a eso que a veces reflejamos por fuera. Y creo que es un problema en nuestro discipulado también, porque a veces podemos ver a personas que parecerían siempre tan animadas, tan fuertes, no sé, tan inquebrantables. Pero eso es solo una parte de la realidad. Es solo lo que estamos viendo. Cuando era misionero, nuestro presidente, me tocó ser, ¿cómo se llama esto? Iba a decir presidente de distrito, no, líder de distrito en la misión. Y el presidente de misión nos dijo que era importante que cuando tuviéramos intercambios con los misioneros, nosotros como líderes para capacitarlos y enseñarles, debíamos de planear nuestro día lo mejor posible, que ellos vieran lo que era un día productivo, un día bien planificado, un día ejemplar. Y después de eso, nos dijo, quiero dar una advertencia, una aclaración. Si bien es cierto que les estoy pidiendo que preparen el día perfecto para enseñarles a ellos cuál es un perfecto día misional, quiero que sepan que cuando las citas se les caigan, que cuando las personas no les abran, cuando ese día parezca simplemente estar arruinado, quiero que sepan que es también lo que espero que suceda. Y quiero que ellos los vean a ustedes tener ese día tan terrible. Porque los misioneros no van a tener días perfectos todo el tiempo. Cuando ellos vengan y vean su día perfecto, será muy bueno que sepan cómo se debería estructurar, cómo se debería trabajar, cuál es el ideal. Pero yo necesito que ellos también conozcan cuál es también la norma y la realidad completa. Y lo que el presidente nos dijo, tal vez en esta última parte metí mucho en mi cosecha, pero las palabras específicas que sí nos dijo fue, yo quiero que ellos los vean fallar a ustedes. Y es un poco contraintuitivo, soy su líder, debería darle el gran ejemplo, pero él decía, como líder, yo quiero que él te vea fallar, yo quiero que él vea fallar a su líder. Que él lo vea, que las citas se le caigan, que la gente no le abre la puerta, que no puede trabajar muy bien con los miembros. Quiero que vean quiero ver toda esa falla y ese fracaso, quiero que lo vean en ustedes. Porque incluso en el fracaso, el líder también enseña. Y enseña en el cómo levantarse. Y esa lección, tal vez no tan plenamente, quedó sembrada en mi corazón desde entonces. Un líder también enseña cuando es derrotado, cuando falla, cuando fracasa. También es parte de su papel como líder, porque la gente a la que le está enseñando no va a tener vidas perfectas tampoco. Entonces está bien que me vean fallar. Porque incluso en el cómo estoy fallando, puedo enseñar y alumbrar de cierta manera. Y entonces la escritura de Isaías cobra un significado más profundo para nosotros, porque parecía ser levántate y resplandece, porque ha llegado tu tiempo y ahora es el esplendor de tu vida. Y entonces no coincide tanto con nosotros o no nos identificamos tanto con esa escritura cuando digo es que no es el esplendor de mi vida. Es que no es que ahorita brille como lámpara que debería ponerse en el centro y ser el ejemplo para todos. Tal vez no, porque no estoy teniendo el éxito en cualquier ángulo o lado de la vida, sea temporal o espiritual, como me gustaría tenerlo. Pero si aprendemos esta lección que mi presidente de misión quería enseñarnos, creo que la escritura se vuelve aún más profunda para nosotros y aplicable en todas partes de nuestra vida o todo punto de nuestra vida, incluso cuando sentimos que no hay que mostrar y resplandecer y nuestra vida no es precisamente aquello que pueda alumbrar.
Levántate y resplandece, porque incluso en el cómo te levantas enseñas. Incluso en el cómo te levantas estás resplandeciendo. No porque no caigas nunca, sino justamente dice levántate, si no la escritura diría mantente en alto. La escritura dice levántate, significa que antes no estaba levantado. Tiene sentido que diga eso, porque no solo en mantenerme arriba enseño también cuando tropiezo y cuando caigo y cuando fracaso. Enseño el cómo me levanto y resplandezco otra vez. Pero esto tal vez no resuelve el problema que estábamos trabajando o mencionando al inicio del video. ¿Qué pasa cuando tal vez las cosas no necesariamente estén yendo mal, pero de repente nuestro ánimo, nuestra perspectiva, nuestras ganas se agotan? Y antes de hablar de ese tema, es importante mencionar que cuando eso pasa por un periodo amplio, es importante consultar a un especialista, un psicólogo, incluso, un psicólogo, mejor, psiquiatra ya después si el psicólogo dice. Pero, porque puede ser como una depresión y cosas así. Pero hay veces que no es, yo lo que voy a hablar es no cuando pasa mucho y es todo el tiempo y es como demasiado permanente, ¿sabes? Como cuando ya no queremos comer, ni dormir, ni salir, ni nada. Eso ya es otra cosa, ¿no? Voy a hablar de pasos antes, todavía cuando no estamos en ese lado, pero sí que pasa muchas veces que simplemente no me puedo levantar como me gustaría. Porque esa es la otra parte. Ok, si cuando voy a levantarme también enseño, ¿qué pasa cuando ni siquiera me estoy levantando bien? ¿Sabes? ¿Qué pasa si al levantarme no soy tan triunfante? Creo que hace, 6 meses tal vez, estuve yo muy curioso con la cuestión de la psicología criminal y cosas así, y estaba viendo yo mucho este programa de televisión que se llama Mentes Criminales, y dentro de un capítulo encontré una lección súper valiosa y súper interesante de aprender, que creo que yo sé que lo estoy sacando de un programa de televisión, pero es que en ese momento también fue tan real y tan claro, y el ahora conectarlo con esto que estuve experimentando esta semana y lo que reflexioné sobre la escritura de Isaías, creo que acaba de cerrar muy bien la lección que llevo aprendiendo, que estoy aprendiendo durante esta semana. En el capítulo 10 de la temporada 7 de Mentes Criminales hay un capítulo llamado La ciencia agridulce. Este capítulo cuenta la historia de Jimmy y Ryan. Jimmy es el papá de Ryan y es un peleador de box. Pero Jimmy, como papá y como peleador de box, no es muy buen peleador de box, lo cual lo llevó a problemas económicos, lo cual lo llevó a problemas maritales y eventualmente terminó en un divorcio. El hijo de Jimmy, Ryan, es un chico que padece de una enfermedad bastante delicada. Entonces el capítulo abre con el padre Jimmy llevando a Ryan al hospital porque está muy delicado. Los doctores entonces le explican a Jimmy, el padre, que a menos que pueda pagar este tratamiento súper caro, es probable que sean los últimos días de su hijo. Al momento de que la exesposa y él se reúnen en el hospital y empiezan a discutir esto, el problema financiero vuelve a reavivar conflictos dentro de ellos. Jimmy tiene la postura de que él puede hacer lo necesario para reunir el dinero, mientras la esposa dice, no lo vas a hacer, pasemos mejor el tiempo que queda con nuestro hijo. Molesto, Jimmy se va a tratar de conseguir el dinero, y ahí es donde entra la parte criminal del capítulo. Pero para pronto, él consigue parte del dinero, y entonces trae el dinero y dice, sí podemos hacerlo, pero el niño empieza a debilitarse cada vez más. Y vuelve a haber esta pelea entre padre Jimmy y la exesposa, que no recuerdo el nombre. Y entonces esta pelea vuelve a ser, ¿puedo conseguir el dinero? Y ella diciendo, no puedes, y ya se está acabando el tiempo. Nuestro hijo necesita a su papá. Y Jimmy dice, mi hijo necesita seguir peleando y ver que su papá pelea por él. Y entonces Jimmy le dice a su hijo, hey, tienes que pelear, somos peleadores, no nos rendimos, sigue adelante, esfuérzate, pelea. Entonces Jimmy se va a buscar a conseguir dinero de nuevo, esta es la parte criminal.
Entonces él, en parte de estos intentos por conseguir el dinero, se mete a cierto tipo, peleas de artes marciales mixtas, que son otro tipo de peleas con más flexibilidad, patadas y cosas así en lugar de boxeo, ¿no? Más bien sumándose al boxeo. Pero bueno, en este punto él está en esta pelea sabiendo que si la gana, la suma podría cubrir el tratamiento del niño. Y está en ese combate, ¿no? Dando todo. Pero no es su disciplina. Él era boxeador, estaba transicionando a otro lugar donde ahora hay patadas, llaves y todo tipo de cosas extra. Y simplemente empiezan a darle una paliza. Mientras está tendido en el suelo, recibiendo golpe tras golpe, él alcanza a ver que la policía llega y lo identifica. Pierde el round, es arrestado. Y parece que todo está perdido ahora. En un acto de compasión y de amor y de empatía, el agente a cargo del caso y de atraparlo le dice: mira, Jimmy, esto ya se acabó para ti, ya te atrapamos, ya se acabó. Pero creo que hay una última cosa que puedes hacer por tu hijo. A pesar de que no conseguiste el dinero para su operación y su tratamiento costoso, hay una cosa más que todavía puedes hacer por él. Y entonces el agente pone a Jimmy golpeado porque acababa de ser noqueado y perdido el round para tratar de salvar a su hijo. Entonces está en una silla de ruedas y el agente lo lleva a la sala del hospital donde está su hijo. El niño está muy débil, apenas puede hablar. La mamá, la exesposa y mamá, está ahí junto al niño. Y entonces viene el diálogo que me enseñó una lección profunda y poderosa. El niño se percata de que su padre entra a la habitación en silla de ruedas y débilmente dice: «Papá, ¿eres tú? ¿Qué pasó?». El papá, con lágrimas en los ojos, sabiendo que acababa de defraudar a su hijo, le responde: «Mi pelea no fue bien». El niño le pregunta: «¿Ganaste?». «No, hijo, me noquearon». «Pero papá, tú siempre ganas». Y el papá responde: «Esta vez no pude». Pero mientras estaba en el ring, Ryan, recibiendo un golpe tras otro, me di cuenta de algo importante. A veces yo quiero pelear, pero mi cuerpo me dice que pare. Y no importa qué tan fuerte trate de golpear yo, simplemente ya no puedo hacerlo. Y cuando eso pasa, ¿sabes qué hago? Lo dejo ir. Lo que aprendí, Ryan, es que dejarlo ir no significa que eres un cobarde. No significa que perdiste. Significa que te das cuenta que en ese momento es tiempo de dejarlo ir y seguir adelante. Así que es tiempo, Ryan, hijo, está bien. Porque diste una gran pelea. Tu mamá y yo te amamos. Nunca olvides eso. Ryan débilmente responde: yo también los amo. Y fallece. Esta historia, aunque ficticia, tengo entendido yo, refleja un principio que me dejó marcado cuando aprendí de esta historia. Hay veces que quiero seguir peleando, pero el cuerpo, la mente, lo que sea, te dice que ya no puedes.
Y en este momento se volvió para mí una escena casi sagrada, porque estamos viendo aquí a este padre que siempre le enseñó a su hijo, debes pelear, debes esforzarte, y este hijo, contra todo pronóstico, los doctores, había durado más tiempo del que debería en su estado. Había peleado una increíble batalla y no pensaba darse por vencido, eso es lo que le había enseñado su papá. Pero en ese momento, el papá aprendió una lección que sería la última que le daría a su hijo, pero tal vez también la más importante. En esos momentos en los que deseamos seguir peleando, pero de alguna manera hay algo que ya no da. Dejarlo ir no significa que eres un cobarde o un perdedor. Y me gusta mucho lo que él dice, ni siquiera significa que perdiste. Y se lo está diciendo este niño que está peleando la batalla de su vida a punto de morir. Dejarlo ir no significa que perdiste. Significa que entendiste que es momento de dejarlo ir y avanzar a lo que sigue. Y las palabras finales de este padre me encantan. Has dado una gran pelea. Y cuando vemos a la luz de esta historia, la escritura que estábamos analizando, viene otra dimensión de ella, una dimensión diferente de aprendizaje. ¿Qué pasa si en el esfuerzo por levantarme otra vez no acabo levantándome con el ímpetu, con la fuerza, con el esplendor que me hubiera gustado levantarme? Si ya aprendimos que aun cuando nos caemos, el cómo nos levantamos puede ser nuestra manera de enseñar y de liderar a otros, ¿qué pasa cuando no me levanto como me hubiera gustado levantarme? ¿Qué pasa cuando ese round sí lo pierdo? ¿Qué pasa cuando quiero seguir luchando y de alguna manera mi cuerpo, como el ejemplo del luchador, me dice que ya no se puede? Creo que incluso en nuestros rounds más difíciles y en nuestros peores rounds, la gloria de Jehová puede estar sobre nosotros. Para entender esto debemos de cambiar el enfoque de qué bien remonté el round a qué buena pelea di en el round. En el mundo del deporte vas a ver equipos ir y venir, peleadores ir y venir, y no siempre se gana. Pero hay una gran diferencia entre perder y dar un muy mal round. Y creo que esa es la diferencia que debemos entender para ver que la escritura levántate y resplandece no siempre indica que en nuestra vida, en el presente, vamos a levantarnos de una manera tan esplendorosa como nos gustaría. Creo que entender levántate y resplandece no es levántate y muestra lo perfecto que es tu vida. Es levántate y da una buena pelea. Aunque ese round no sea tuyo. Aunque al final no lo ganes. Levántate y da la mejor pelea que puedas. No es ser el mejor, sino dar lo mejor que hay en ti. A veces, en los últimos rounds, ese mejor que hay en mí no va a ser igual a lo mejor que había en mí cuando empezó la pelea. Y estar dispuestos a bajar un poco el ritmo, a reconocer que esos golpes no van a ser tan fuertes, no significa que somos un cobarde o que perdimos. Significa que somos conscientes de que la pelea está cobrando su factura. Y está bien. A veces es muy fácil verlo en los deportes, pero no en nuestra propia vida. Está bien cansarse. Está bien estar fastidiado. Es parte de. Y está bien que a veces tengamos que bajar el ritmo. No podremos soltar la misma cantidad de golpes o correr tan rápido como al inicio del juego. Es simplemente parte del partido.
Cuando Isaías escribe levántate, levántate y resplandece, claro que está hablando del milenio, esa época gloriosa e ideal que sí tendremos. Pero mientras todavía no lleguemos ahí, creo que el ver esta escritura de esta otra manera, entendiendo que levántate indica que alguna vez me caí, levántate significa que alguna vez estuve abajo, o que vengo de abajo, o que ahorita justo estoy abajo, por eso me da el mandamiento de levantarme. Y resplandece no significa levántate y resplandece porque tienes una vida perfecta, sino levántate y resplandece porque estás dando una gran, gran, gran pelea.